enseñanza de las matemáticas, de celebrar esta tarde el debido homenaje al profesor Humberto Faustino Cárdenas Trigos, quien fue un investigador del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que bueno, en esta tarde celebramos su vida, celebramos también su obra académica. Es de celebrarse justamente la obra académica del profesor Humberto Cárdenas Trigos. En nuestro país, en México, estamos acostumbrados a celebrar a nuestros héroes nacionales, y la gran mayoría de nuestros héroes nacionales tienen que ver con la guerra, tienen que ver con la independencia de México, tienen que ver con la Revolución Mexicana, tienen que ver con las leyes de reforma, con la búsqueda de las condiciones de justicia y de libertad de los ciudadanos, pero en mucha menor medida, nuestros héroes nacionales tienen que ver con la cultura. La mayoría de nuestros héroes nacionales tienen que ver pues siempre con esta búsqueda de la libertad, de la justicia. Y bueno, el día de hoy celebramos a alguien que tiene que ver mucho más con la contribución a la cultura y que tiene que ver mucho más con la contribución a la ciencia. Me gustaría, antes de poder platicar un poco sobre las contribuciones académicas de Humberto Cárdenas Trigos, platicarles un poco sobre su vida, un poco sobre la persona que representa justamente Humberto Trigos. Humberto Cárdenas Trigos fue un ciudadano que nace justamente en la ciudad de Morelia. Fíjense qué interesante. Nace en la ciudad de Morelia, Michoacán. Nace en la ciudad de Morelia, Michoacán, y él se interesa desde muy joven en la ciencia, aunque su primer interés no va a ser en las matemáticas directamente, sino en la química. Él se interesa primero en la química, escucha sobre la carrera de química, se interesa en estudiarla, pero después escucha sobre una nueva carrera que ya se estaba llevando en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que por cierto, todavía no existía la ciudad universitaria, las actividades académicas se llevaban en diferentes espacios de la Ciudad de México. Particularmente el profesor Cárdenas estudió y después trabajó en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, que en ese entonces tenía su sede en lo que hoy es el Palacio de Minería, ahí muy cerca en el centro de la Ciudad de México, muy cerca de lo que hoy es Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. En algunas de las anécdotas se habla cómo justamente todo el Instituto de Matemáticas eran esencialmente dos salas. Una sala donde se llevaban a cabo los seminarios, y una segunda sala donde se tenía la oficina, el espacio de oficina, y se tenía un espacio donde se tenía la biblioteca, ¿sí? Donde se tenía la biblioteca. En ese espacio donde se tenía la biblioteca, participaba justamente el profesor Humberto Cárdenas Trigos y el profesor Gonzalo Zubieta Ruzzi. Humberto y Gonzalo Zubieta Ruzzi van a convertirse con el paso de los años en dos de los grandes matemáticos mexicanos, fundadores de las instituciones mexicanas en ciencia en México. Humberto Cárdenas Trigos nace entonces
el 20 de agosto de 1925. Y como ya había comentado, inicia en 1945 sus estudios en la licenciatura de la Facultad de Química de la UNAM, pero 2 años después cambia a la licenciatura en matemáticas que era ofrecida ya por la Facultad de Ciencias. Unos años después, en 1954, un matemático muy importante, uno de los matemáticos más influyentes del siglo pasado, Solomon Lipschitz, visitaba por temas primero de salud y después de interés académico, visitaba constantemente la Ciudad de México y en sus visitas tendía a visitar el Instituto de Matemáticas, tendría a visitar el Instituto de Matemáticas de la UNAM y con ello visitar, ofrecer algunos seminarios, participar en algunos seminarios y ahí Solomon Lipschitz observó las cualidades de matemáticos muy importantes. El primer matemático que identifica con ciertas cualidades va a ser el matemático José Adem, un matemático muy importante que va a ser el primer matemático mexicano en realizar sus estudios en la Universidad de Princeton, a cargo de otro matemático de los de mayor relevancia en el campo de la topología algebraica, que es Norman Sternroth. Y bueno, unos años después, el propio Humberto también recibió la invitación de Solomon Lipschitz para estudiar en la Universidad de Princeton bajo la dirección del profesor Norman Sternroth. Entonces, bueno, ahí tenemos una breve parte de esta reseña histórica de la etapa justamente de estudiante del profesor Humberto, una etapa que comienza en sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, muy joven, y que después es invitado a continuar sus estudios de posgrado en la Universidad de Princeton, en una época en que debo de mencionar no había oportunidad para poder hacer sus estudios de posgrado en México, porque todavía no había programas de posgrado. Quienes estudiaban estudios de posgrado tenían que viajar al extranjero. Y bueno, él tuvo esta gran oportunidad de incorporarse a la Escuela de Graduados de Princeton, que en ese entonces era uno de los centros de investigación con mayor prestigio en el mundo, ya que esta escuela, este centro de estudios avanzados, había tenido un programa especial para albergar a muchos de los investigadores que venían de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que necesitaban un espacio para trabajar, entre ellos a grandes matemáticos como Kurt Gödel, como Emil Artin, como Salomon Bocher, o a físicos como el propio Albert Einstein, entre otros, ¿no? Entonces, en ese ambiente es en el que se formó tanto José Adem como también el profesor Humberto Cárdenas Trigos, y después también ahí se va a formar un poco después el profesor Marcos Muchinsky, generando con ello una época en que la matemática mexicana va probablemente a tener una generación muy especial de matemáticos y de físicos, probablemente una generación nunca antes vista, tanto en logros académicos como en impacto internacional. Bueno, me he permitido preparar una serie muy breve de diapositivas para ir dialogando con ustedes sobre parte de la vida y de la obra. Seguramente me quedaré muy corto en explicar algunas de las ideas del profesor Humberto, pero bueno, espero que sirvan de introducción y les motive a leer un poco más sobre la obra académica de este profesor mexicano. Me permito entonces compartir con todos ustedes pantalla para ir
utilizando estas diapositivas que nos puedan servir justamente como un punto de discusión. Y entonces, bueno, hablamos justamente del profesor Humberto Cárdenas Trigos, hablamos un poco sobre su legado matemático, un legado matemático que se sitúa desde, en este caso, desde la fecha de su nacimiento, desde 1925, hasta el presente. Él ya cumple poco más de una decena de años que ha fallecido. Sin embargo, a través de sus estudiantes, a través de sus escritos, a través de sus libros, a través de sus investigaciones, desde luego hay muchas personas que se siguen interesando en las matemáticas y en su obra académica. Y bueno, una de las características que tiene justamente la obra del profesor Cárdenas es que el profesor Cárdenas no solamente se va a interesar justamente en una obra meramente de investigación matemática. Muchos quienes tuvimos el privilegio de conocerle, seguramente le conocimos en algún curso, a través de algún curso de matemáticas superiores, a través de algún libro de matemáticas superiores, como puede ser uno de sus libros más conocidos a nivel nacional, que de hecho durante mucho tiempo ha sido el texto de mayor relevancia, que es el libro de Álgebra Superior, que es el texto, digamos, básico de introducción al álgebra universitaria, que más se lleva en la mayoría de las universidades del país y probablemente no solamente de México, sino de América Latina. Un texto de la editorial Trillas. Pero este es solamente uno de los 14 libros que a lo largo de su vida escribió el profesor Humberto Cárdenas Trigos. Este es el libro que ha tenido más impacto en la educación superior, pero Humberto también escribió textos especializados para matemáticos en formación, ¿sí? Es decir, textos para estudiantes, no solamente de los primeros años de la universidad, sino también para estudiantes de posgrado, como un texto de módulos semisimples, que es ampliamente reconocido para estudiantes de posgrado y que durante algunos años se llevó en los programas de maestría y doctorado en matemáticas ofertados por la Universidad Nacional Autónoma de México, y también a través de la Asociación Nacional de Universidades y de Instituciones de Educación Superior, participó en la elaboración de materiales para la enseñanza de las matemáticas, que esta es otra faceta menos conocida de la obra del profesor Cárdenas, porque esta faceta se da entre los años 70 y 80. Una obra muy importante, porque ahí el profesor Cárdenas desarrolló materiales justamente para la enseñanza de las matemáticas en los niveles de educación secundaria, preparatoria y para docentes. Esta es una labor muy importante en la difusión de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, podríamos observar cómo el trabajo académico del profesor Cárdenas estriba en muchos niveles muchos niveles académicos, tanto en la divulgación de las matemáticas como en los procesos de formación de profesores de matemáticas, que en los años 70 y 80 tuvo un gran auge, como también en las matemáticas universitarias y después en las matemáticas a nivel de investigación. Y claro, una de las características
muy importantes que nosotros podemos ver, que ya comentaba yo en un principio, tiene que ver en que en el profesor Humberto identificamos una profunda vocación en el campo como matemático, pero también como profesor de matemáticas. Vemos en Humberto Cárdenas siempre esta natural vocación de la investigación matemática propiamente dicho. Por un lado, primero como ese estudiante interesado en redescubrir un interés genuino en temas de matemáticas, que con el impulso de Solomon Lipschitz tiene la oportunidad de participar, de formarse en la Escuela de Graduados de la Universidad de Princeton y ya por los años 50 participar en su programa de maestría y de doctorado bajo la dirección del profesor Norman Stanford en el campo de la topología algebraica, y su trabajo consistió en calcular el anillo de cohomología del grupo simétrico, un problema matemático que en ese entonces era sumamente complejo. Es importante mencionar que el problema que deja Norman Stanford para el profesor Cárdenas estaba de alguna manera ya relacionado con los trabajos que había desarrollado el profesor José Adem previamente en el campo de la cohomología de grupos finitos. De hecho, José Adem desarrolla lo que hoy en día conocemos las potencias reducidas de Adem. Y este problema consistía en calcular el grupo de cohomología que ya para ciertos grupos era conocido, perdón, el álgebra de cohomología que para ciertos grupos era ya conocido, pero que para el grupo simétrico era de una complejidad, no se tenía una manera de calcularlo. El trabajo del profesor Cárdenas consistió en resolver el problema y no solamente encontrando una solución al problema que se planteaba, sino descubriendo un método para hacerlo. El resultado que permitió que otros matemáticos en las siguientes décadas pudieran generalizarlo. Es decir, de alguna manera, la tesis doctoral del profesor Cárdenas permitió sembrar una semilla de un método que después matemáticos como Milgram y como Mu pudieron extender a otros grupos, y después Kuhn, hablamos ya de los años 70, de los años 80, pudieron finalmente generalizarlos a otros grupos de tipo de Lie, otros grupos esporádicos, y de ahí surge un teorema que aparece en la topología algebraica y que curiosamente es relativamente poco conocido dentro de la matemática habitual, ya que estamos hablando de un campo de las matemáticas mucho más especializado, y que aparece en el libro de Alejandro Adem y de Milgram, que es Cohomología de grupos finitos, el teorema de Cárdenas-Kuhn. Esto por un lado, estamos hablando de sus resultados como matemático, sus resultados como investigador en matemáticas, que son sumamente suficientes y que le valieron en esta época un amplio reconocimiento internacional. Pero habrá que decir que la obra del profesor Cárdenas no es solamente como un matemático extraordinario, sino que su obra va a ir más allá, pensando, regresando a México y pensando en la investigación en matemática. Y es así como el profesor Cárdenas regresa, y en su regreso se da cuenta que a pesar de que en nuestro país ya contaba de alguna manera con algunos matemáticos importantes, pues había un aislamiento de la matemática mexicana. Había solamente algunos trabajos individuales, había pocos grupos que tenían impacto internacional, y entonces él inicia
un trabajo que finalmente le va a llevar a ser director en 2 periodos del Instituto de Matemáticas de la UNAM y forjar un liderazgo decisivo para que el Instituto de Matemáticas en estos periodos, estamos hablando de los periodos 70, 80 y 90, forjara un liderazgo internacional en Iberoamérica como el centro de investigación más importante en matemáticas. Por un lado, la integración de los métodos homológicos, Cartan-Leinberg, trabajando con el profesor Roberto Vázquez, el famoso seminario, comenzando primero el seminario de los lunes, después el seminario de los martes, un seminario que, por cierto, sigue estando presente todavía en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y desde luego su trabajo en la teoría de representaciones, que ha gozado de un impacto a nivel internacional. Y justamente aquí, en este seminario de los lunes, en este seminario de los martes, no solamente fueron reuniones académicas aisladas, sino que se convirtió en un espacio para que muchos académicos mexicanos, muchos estudiantes en ese entonces, se convirtieran con el paso del tiempo en líderes internacionales. Ahí se estudió álgebra homológica, los métodos de Cartan-Leinberg, se estudió topología diferencial, anillos de Goldie, teoría de representaciones, y de ahí surgió Michael Baró, Raimundo Bautista, uno de sus estudiantes de doctorado, José Antonio de la Peña, Christoph Hayes, Roberto Martínez, otro estudiante, Corina Sainz, Marta Tanaki, otro estudiante, Berta Tomé, muchos de ellos hoy en día investigadores de talla internacional. Bueno, en sus últimos años, el profesor Cárdenas no solamente dedicó su vida a estudiar topología algebraica o a estudiar teoría de representaciones, sino que uno de sus últimos intereses, sobre todo de finales de los años 90, hacia la década del año 2000, fue también la geometría. Y ahí tuve el gran privilegio de encontrarme con él. Y tuve la gran oportunidad de poder estudiar con él algunos temas que tienen que ver con geometría. Particularmente, el profesor Cárdenas desarrolló una investigación profunda con el grupo de investigación conformado por los investigadores Emilio Lluís Riera, Alberto Gerardo Raggi Cárdenas y Rodolfo San Agustín. Y ellos estudiaron en esencia la geometría discreta, un área de la geometría discreta que tiene que ver justamente con los espacios de Fisher. Y me gustaría, por ser esta un área de mayor especialidad, platicarles un poco sobre ello. Particularmente, ellos se interesan en estudiar los espacios duales afines, que son geometrías de puntos y rectas, donde las rectas tienen 3 puntos y por 2 puntos pasa cuando más una recta. Además, se tiene que los planos son duales afines del plano afín sobre el campo de 2 elementos, de tal manera que si el espacio es conexo, le podemos asociar ciertos invariantes numéricos. De hecho, en este último punto es en el que tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Cárdenas. Si nosotros asumimos que el espacio es un espacio dual afín conexo, de tal manera que 2 puntos son colineales en sí, son 2 puntos distintos en una recta, entonces es posible caracterizar ese espacio de tal manera que n sea el número de puntos de ese espacio, por llamarlo P, y K sea el número de puntos que, dado un punto fijo, no son colineales con él. Entonces, una pregunta natural que surge es: ¿para qué parejas de números naturales n y k existen espacios duales afines P? Bueno, pues la investigación en maestría y doctorado que tuve la oportunidad de hacer bajo la dirección del profesor Cárdenas contestó esta pregunta. No trataré más de este tema porque no es la intención, pero sí quisiera comentarles que
las investigaciones del profesor Cárdenas, de Milogis Riera, de Alberto Gerardo Raggi Cárdenas, de Rodolfo San Agustín, ¿sí? En 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, resuelven este problema desde una perspectiva geométrica, ¿sí? Resuelven este problema desde una perspectiva geométrica. Pero no solo eso, ellos logran atender un problema más complejo que viene desde unas épocas más antiguas, que en brevedad voy a permitirme compartir para dar oportunidad a que más personas puedan ingresar a nuestra conversación. Bien, voy a permitirme nuevamente compartir pantalla una vez que hemos dado acceso a las personas que amablemente nos acompañan. Bien, voy a volver a compartir con ustedes. Bien, a ver si ya se puede ver ahí. Como comentaba entonces, en los años 70, un matemático alemán, Bert Fischer, justamente, se hace preguntas muy interesantes, preguntas que tienen que ver justamente en relación a ciertos grupos finitos que se llaman los grupos de tres transposiciones y cierta existencia de diagramas que generan espacios de cierto tipo simpléctico y espacios de tipo ortogonal. Y entonces el trabajo fundamental que hace el profesor Cárdenas en conjunto con otros investigadores es demostrar la existencia de cierto tipo de diagramas correspondientes a configuraciones simplécticas y ortogonales que generan estos espacios. Y con ello ellos lograron finalmente clasificar los diagramas que corresponden a determinados espacios finitos de configuración. Esto que acabo de mencionar tiene una relevancia importante, especialmente en el campo de la geometría finita, y con ello finalmente ellos logran resolver un problema de clasificación de los espacios de Fisher finitos. Entonces, podemos observar justamente cómo obtienen resultados que fueron sumamente relevantes. Una consecuencia también de sus investigaciones, de este mismo grupo de investigación, es el hecho de poder clasificar las configuraciones geométricas que cumplen las propiedades de las configuraciones de Reye y las configuraciones de Desargues, que es una consecuencia también sumamente relevante. Entonces, sus investigaciones en los últimos años combinan, por un lado, la teoría de grupos finitos, la teoría de categorías, la geometría finita, ¿sí? Y por otro lado, el estudio de las configuraciones geométricas. Al mismo tiempo que hablamos de este matemático preocupado por comprender las concepciones del espacio, por comprender cómo podemos caracterizar los espacios finitos. También hablamos del profesor, también hablamos del director, también hablamos del académico preocupado por llevar las matemáticas a distintas partes de nuestro país. Así es como el profesor Cárdenas toma la dirección del Instituto de Matemáticas de 1970 a 1972, de 1972 a 1978, de 1978 a 1984. Y entonces propone una serie de políticas que van a impulsar, por un lado, la creación de
nuevas instalaciones, la creación de infraestructura moderna para mejorar las condiciones de trabajo y de investigación de la comunidad matemática. Por otro lado, la fundación del Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato, el CIMAT, bajo un apoyo decidido, como también la creación de la unidad Morelia del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y finalmente, el establecimiento de un programa sistemático de formación para proveer personal especializado de la UNAM, de la UAM, del ITES y de la UNAM, además de sus unidades foráneas. Este periodo va a ser el periodo donde va a haber más estudiantes con becas y más apoyo para los jóvenes investigadores en nuestro país. Y en gran medida se debe a esta política abierta propuesta por el profesor Cárdenas. Entonces, una de las características, desde luego, de su trabajo académico es entender que la matemática es para todos, que la matemática no es, que el conocimiento matemático no es solo para el investigador en matemáticas, sino que debe de buscar multiplicarse, debe de llegar a la cultura, debe de llegar a otros investigadores, y gran parte de su riqueza como investigador y como profesor es que también otros investigadores se hayan cultivado en el campo de las matemáticas. Muchos de sus alumnos hoy en día son investigadores de éxito, como el profesor Francisco González Acuña, Fico, conocido como uno de los grandes especialistas en Iberoamérica en teoría de nudos, o como Eugenio Filloy Yagüe, profesor emérito del CIMBESTAB, que en paz descanse, o como el profesor Raimundo Bautista Ramos, especialista en teoría de representaciones, quien después también fue director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, o como el profesor Francisco Ragui Cárdenas, especialista en teoría de anillos. Como ya lo había mencionado, autor de 14 libros, en primera instancia, 14 libros para la educación universitaria, para la educación básica y media superior, y 5 libros especializados en el campo de la investigación matemática, para tener en total de 19 libros. A estos 19 libros habrá que sumar 33 artículos especializados en revistas indexadas, y de estos 33 libros de estos 33 artículos, habrá que decir que los primeros artículos escritos en una revista de publicación internacional, en una revista de arbitraje internacional de matemáticas, fueron publicados por Humberto Cárdenas y Alberto Barajas. Humberto Cárdenas y Alberto Barajas, Humberto Cárdenas y Roberto Vázquez. Estos son los primeros autores. Adicionalmente a esto, logró publicar algunos de sus trabajos en las revistas de mayor prestigio internacional, como son Comunicaciones en Álgebra, como es Journal in Algebra, y adicionalmente el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Y bueno, podemos entonces observar siempre este gran legado del profesor Humberto Cárdenas Trigos, pasando en distintas etapas de su vida por distintas áreas de las matemáticas, desde la cohomología de grupos finitos, donde formó grupos de investigación, métodos homológicos, teorías de representaciones, donde formó grupos de investigación, geometrías finitas y teoría de grupos finitos, grupos de 3 transposiciones, donde formó grupos de investigación, inclusive en temas alternativos
donde en los últimos años se interesó por teoría de códigos, por criptografía, donde también con jóvenes estuvo siempre interesado en formar nuevos grupos de investigación. Entonces, creo que esta frase nos habla justamente de este gran legado que nos deja el profesor Cárdenas, donde nos hace ver cómo la matemática es la más bella y la más poderosa creación de ese espíritu humano, y más allá cuando nos muestra a través de su obra esa parte humana del conocimiento matemático. Y creo que el profesor Cárdenas justamente es lo que nos mostró. Nos mostró que la matemática no es fría, nos mostró que siempre la matemática puede mostrarnos una perspectiva completamente humana y cercana, tan cercana como fue él a cada uno de sus estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, bueno, con esto termino mi participación y bueno, me gustaría poder escuchar si alguien tiene, desde luego, alguna pregunta, algún comentario. No sé si entre el público eh, hay alguien que desee hacer algún comentario, si tenga alguna pregunta o que haya, tal vez nos acompañe de la Facultad de Ciencias o que haya escuchado algo sobre el profesor Cárdenas. Adelante, por favor. Pues algo que me llamó la atención es que decía que él, primero que nada, fue como... Y ya después se empezó a interesar en lo que era la educación. Eso sí me pareció muy interesante. Hola Juan, muchas gracias. Escuché un poco cortada Hola. la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor? Perdón, ¿se escucha claro? ¿Se escucha? Ok, lo que decía era que me parece fascinante el detalle de que el señor Cárdenas en un principio no fue profesor, sino que empezó desde la ciencia. Sí, eso es muy llamativo para considerar su historia. Claro que sí, claro que sí. Y yo quisiera aprovechar para comentar que esta va a ser una característica de esa generación, que probablemente estamos hablando de una de las generaciones de científicos mexicanos más importantes. Muchos de estos científicos no eligieron quedarse en sus universidades, es decir, no eligieron quedarse en Princeton o en Cambridge o en alguna otra universidad de prestigio, sino que decidieron venir a México y contribuir a la formación de las instituciones mexicanas que recién se estaban formando. Y esto es muy importante porque ellos deciden contribuir al país, ellos deciden contribuir a México y formar su propia escuela. Muchos de ellos pudieron haberse quedado, muchos de ellos pudieron haberse quedado en Estados Unidos o en Europa, pero no lo hicieron y de esta manera contribuyeron a que las nuevas generaciones pudieran interesarse y formarse en la ciencia. Y esto es algo muy valioso. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta, por tu comentario. Profesora Mónica, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Una felicitación porque ha de ser un privilegio el tener una persona tan importante por su desarrollo científico y también porque fue parte del legado de Albert Einstein. O sea, cómo la vida ha evolucionado en nuestro país y eso también de ser buena persona en quedarse en su país porque pues hay mucha fuga de cerebros. Y qué hermoso, ¿no? De que
le gustó la química, pero se inclinó por la matemática y que saber que aquí en México hay talentos mundiales que dignifican la labor y la honestidad. Y muy, muy ilustrativa su proyección. Espero que esto también sirva de aliento para los docentes que estamos en servicio, de que tenemos las bases aquí también con los mexicanos de seguir produciendo ciencia y trabajar en comunidad. Felicidades y qué excelente proyecto. Muchísimas gracias, profesora Mónica. Sí, es muy interesante, es muy interesante. Y bueno, decir que este grupo de profesores mexicanos que se forma allá en Princeton, pues bueno, trabajó con varios profesores. José Adem y Humberto Cárdenas Trigos trabajaron con Norman Stanwood. Si no estoy equivocado, el profesor Gonzalo Subieta Rusi trabajó con Abraham Robinson, y el profesor Marcos Muchinsky trabajó con Norbert Weiner. Estamos hablando de estos tres personajes que he citado, eran algunos de los científicos más importantes de la época, complementarios a personajes de la talla como Emil Artin, como Salomón Bocher, como Kurt Gödel, como Albert Einstein, que se encontraban en ese momento en la misma institución, en el Centro de Estudios Avanzados de Princeton. Entonces, pues bueno, creo que fue una generación también de alguna forma privilegiada, de poder estar ahí, de poder aprender de estos profesores. Y creo que esto hizo que también parte de su pensamiento, de su forma de pensar, influyera en conformar y en fortalecer las instituciones mexicanas que surgieron y se fortalecieron después, como va a ser el Instituto de Matemáticas, el Instituto de Física, varias décadas después el CIMAT, entre otras instituciones. No sé si al profesor Josué, si a la profesora Erika les tocó clase con el profesor Cárdenas, o ustedes son demasiado jóvenes, tal vez. No sé si me escuchan. No lo había escuchado, no. No sé si me oye, doctor. Buenas tardes a Ya lo todos. escucho. Buenas tardes, buenas tardes. En mi caso, pues sí, estuvimos, bueno, a mí sí me tocó en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas la Sí le tocó. oportunidad, sí, un semestre. Entonces creo que soy de estas personas privilegiadas en donde sí puedo decir, tener la oportunidad de tener al menos una materia con el doctor. Y pues Ex- bueno, pues siempre es interesante pues trabajar con este legado, pues desde tu libro, ¿no? Siento, para mí fue como de esas bibliografías sencillas, voy a decir, por la facilidad con la que uno podía trabajar, ¿no? En cada uno de sus ejercicios. Y bueno, pues todo lo que se ha dicho ahorita, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Pues Gracias, doctor. felicidades, muchas felicidades, profesora Erika. Muy bien. Al profesor Josué también, excelente, muchas felicidades. Ah, el profesor Cárdenas vivió muchos años. Quiero platicarles que cuando yo le conocí, él tenía 81 años cuando empecé a trabajar con él, y tuve la oportunidad de trabajar con él hasta un poco antes de que él falleció. Él falleció a los 91 años. Entonces, en esos 10 años de trabajo, tuve la oportunidad de convivir mucho con él, pero fue un profesor siempre muy activo, eh, eh, y siempre muy interesado en la actualidad matemática. Es decir, alguien podría pensar que no estaba innovando por la edad, pero no es así. Él estaba siempre en los temas de actualidad
matemática. Esta fue una de sus grandes, características. De sus grandes características. Y claro, él perteneció a una época diferente en el sentido en que se escribía un poco más con profundidad y no se escribía con prisa. Hoy en día, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores hace que los investigadores, los doctores, las doctoras, tengan prisa por escribir. Las becas que da el Sistema Nacional de Investigadores de alguna manera obligan al investigador, a la investigadora, a que sea productivo, pero ese productivo no necesariamente significa que tenga el suficiente impacto en lo que escribe. Escuchaba hace un par de días una entrevista en un canal muy interesante que se llama Turing sobre dos estilos, sobre el estilo de un determinado matemático que tiene un impacto relevante, pero que tiene este impacto a través de cientos de publicaciones, y de otro matemático que decide publicar con cierta lentitud, pero que cada publicación que hace genera un impacto de alguna manera global. Bueno, lo que trato de decir es que antes, al no haber suficiente presión, se permitían las personas escribir artículos con mayor profundidad. Esto lo dice muy bien el doctor Emilio Gis Riera, que fue un gran colaborador del profesor Cárdenas. De hecho, durante mucho tiempo en la Facultad de Ciencias, ellos formaron parte como una especie de binomio de productividad. Deben de haber sido uno de los binomios más productivos de la historia de la matemática mexicana, entre ambos, porque trabajaron juntos mucho tiempo y tenían esta crítica al Sistema Nacional de Investigadores, de que el sistema apelaba mucho más por el número de publicaciones y no realmente por la calidad de lo que se escribe. Pero bueno, hoy en día las reglas son distintas y hoy en día tenemos desde luego que preocuparnos por la calidad, pero también nos vemos de alguna manera influenciados por también cumplir el tema de la cantidad. Pues bueno, agradezco profundamente su asistencia. Nuestra intención ha sido de alguna manera difundir, tomarnos un espacio el día de hoy, que es justamente el natalicio del profesor Humberto Cárdenas Trigos, para difundir parte de su obra. Y como comentaba en un principio, recordar que en nuestro país no solamente aquellos hombres que han luchado por la justicia, no solamente aquellos hombres que han luchado a través de las armas merecen también un homenaje, sino que creo que también merecen un homenaje los hombres y las mujeres que luchan por la cultura y por la ciencia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gran placer y esperamos vernos muy, muy pronto. Un placer, muy bonita tarde y gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doc. Gracias a ustedes. Hasta